Es crítica la situación de la empresa láctea Sancor, está cerrando plantas en Argentina. Esto implica que aproximadamente 500 empleados se queden sin su trabajo dentro de un proceso de reestructuración con una crisis financiera y también crisis en la actividad láctea en Argentina. De esto vamos a hablar con Julián Guarino para ver esta situación de algo que era como un final anunciado ya, porque Sancor ya venía con problemas desde hace muchísimo tiempo. Sí. Sancor arrastra una deuda financiera por un lado, pero en general una situación financiera muy compleja desde hace muchos años, al punto tal de que prácticamente en los últimos 4 o 5 años, uno de los salvatajes que hizo el gobierno argentino en ese momento fue proponerle a Sancor exportaciones de leche en polvo a Venezuela. ¿Recuerdan ustedes lo que eran estos acuerdos que había con el gobierno de Chávez en su momento? Y que en todo caso heredó Nicolás Maduro, quien es el actual líder venezolano. Bueno, Sancor prácticamente arrastra en la última década una situación financiera muy compleja en lo que es este acuerdo comercial que logra con Venezuela. Estamos retrotrayéndonos un poquito para explicar de dónde viene la crisis. Lo que hace Sancor es venderle leche en polvo en un momento donde la verdad que la leche en polvo cotizaba realmente muy alto y era un muy buen momento para hacer una exportación. Esto la salva financieramente a la compañía, pero digamos, no es un salvataje pleno, es decir, la compañía se vuelve, si uno quiere, no del todo rentable, pero sí por lo menos se podía pagar los salarios y podía pagar lo que eran los insumos en general. ¿Cuál es la complicación? Bueno, primero una complicación de corte externo, cuando el gobierno de Nicolás Maduro empieza a experimentar también problemas políticos, pero también problemas económicos, y empieza a acumular una deuda con Sancor. Es decir, Sancor hoy es acreedor de Venezuela y es deudor de lo que es en muchos aspectos el mercado interno. De hecho, el año pasado el gobierno del presidente Macri le otorga un préstamo de 250 millones de pesos. Y uno se pregunta, bueno, pero con ese préstamo, ¿qué pudo hacer Sancor? Absolutamente nada. Claro. De hecho, es uno de los argumentos que utiliza el gobierno en este momento para no hacer un salvataje de la compañía. Lo que le dice el gobierno a Sancor es: yo te presté 250 millones de pesos el año pasado y la realidad es que tus números solamente han empeorado. Es decir, que con ese dinero vaya a saber qué se hizo. Obviamente lo que se hizo fue pagar sueldos, etcétera, pagar los gastos en general, los costos fijos que tiene la compañía para funcionar. Sí, pero el gobierno argumenta también una mala utilización del dinero. Sí, yo diría que cuando uno mira los números, está claro que si uno dice, bueno, ¿cuál es la mala utilización del dinero? La realidad es que el dinero se utilizó para pagar sueldos. La pregunta es ¿cuántos empleados tiene Sancor hoy? Tiene aproximadamente unos 4.500, un poquito más de empleados. ¿Y qué ejercicio uno podría hacer para tomar una dimensión si esto es, si la compañía está sobredimensionada o si realmente obedece a lo que es un poco la estructura productiva que debiera tener por la cantidad de litros de leche que procesa? Bueno, para tomar una referencia, hoy la industria láctea en su conjunto en la Argentina tiene algo así como 35.000 empleados, ¿no? Versus, por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda, que tiene 12.000, es decir, Nueva Zelanda tiene 3 veces menos empleos vinculados al sector lácteo que la Argentina. ¿Cuánto procesa en litros de leche Nueva Zelanda y cuánto procesa la Argentina? Nueva Zelanda procesa 16 veces más que la Argentina en litros de leche. De vuelta, Argentina tiene 3 veces más empleados y procesa 16 veces menos litros de leche que nosotros. Está bien, pero ¿qué avance tecnológico tiene? ¿Qué estructura también tienen allá? Bueno, probablemente en muchas industrias se necesite mayor cantidad de personal porque la parte tecnológica, digamos, tiene un atraso. Seguramente hay muchísimas motivaciones. El salto tecnológico que debiera haber dado la empresa láctea Sancor, la Serenísima también en los últimos años, no se ha dado. ¿Por qué? Bueno, porque está complicada financieramente, no de ahora, sino de antes. Y la realidad también es que en los últimos años el gobierno, incluso el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no salvó a la empresa en forma plena. Le dio la posibilidad de hacer algún tipo de negocios con Venezuela y que Venezuela lo mismo pasó con la empresa de pollos. Claro, lo mismo pasó con la empresa de pollo, Cresta Roja. Cresta Roja. Lo mismo, exactamente igual. Cuando se cayeron las exportaciones a Venezuela, se cerró
ahí empezaron las complicaciones. Claro, de alguna manera cada gobierno va buscando una solución para Sancor, pero digo, ¿cuál sería la solución? ¿Estatizar la compañía? Bueno, no fue una decisión que haya tomado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no lo consideró estratégico, de la misma manera que en este momento el gobierno de Macri tampoco lo considera estratégico. Lo que pasa es que en el caso de Macri directamente los funcionarios lo que te dicen es, si la empresa tiene que ser vendida, que se venda. Si la empresa tiene que reestructurarse, que se reestructure. Por eso, este recorte en realidad lo que dicen es que responde a una reestructuración para después venderla y que el plan es llevar esta planta de 4.000 empleados a cerca de 2.500. Ahora, Juli, Sancor tuvo dos salvatajes, uno en la época de Cristina Fernández de Kirchner y otra en la gestión de Mauricio Macri. ¿Cómo opera o cómo se negocia eso? Es decir, el gobierno le otorga un crédito blando, por así decirlo, así creo que se llama, pero la empresa presenta algún plan de acción que debe cumplir, es decir, mira, vos me otorgás este crédito, pero yo me comprometo a sanear las cuentas de esta manera, ¿o no? En el caso de los años del kirchnerismo, la empresa no solo tuvo que presentar un plan, sino que además tenía que cumplir con compromisos que asumía vendiéndole productos al exterior. Es decir, que vos cuando haces un producto de exportación, uno de tus principales problemas es que vos tengas la suficiente producción para exportar. En ese sentido, Sancor cumplió al pie de la letra. De hecho, el problema que tiene hoy es que tiene que cobrar parte de esa venta y que Venezuela, como está sumamente complicada, bueno, empieza a acumular deudas. Lo otro, y también vale la mención, es que el mercado interno en la Argentina no solo se ha deprimido en función de lo que es la compra de textiles, etcétera, sino también en la compra de productos de primera necesidad, como el caso de la leche o el caso de los yogures, productos que son más caros, productos lácteos, que lo que hace es, bueno, le saca a Sancor la posibilidad de volverse un poquito rentable. Ustedes saben que por cada litro de leche que vende una empresa láctea como Sancor, la rentabilidad no es tan importante como la rentabilidad que puede obtener cuando vende un producto que tiene más valor agregado. No sé, yogures fortificados, digamos, todo lo que ustedes saben, los postres, bueno. Julián, ¿y ninguna o la otra empresa lechera, la Serenísima, no se mostró interesada en comprar esto? Bueno, ahí es una pregunta clave, creo yo. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo ahora dice, bueno, si el gobierno no va a salvar a Sancor, lo que va a pasar es que va a venir alguna compañía y le va a comprar parte de la deuda y eso se va a transformar en una participación accionaria dentro de la empresa. Lo hizo en su momento la Serenísima cuando dejó que entre Arcor. Hoy Arcor es accionista de la Serenísima y de hecho potencialmente va a ser el dueño del 100% del capital de la Serenísima. Es decir, cuando la Serenísima tuvo problemas, de alguna forma le dio entrada a Arcor. Igual sería una suerte de monopolio también. Sí, que en rigor son dos de las principales compañías lácteas de la Argentina. Lo que pasa es que en este caso, en el caso de Sancor, es un conjunto de cooperativas también. Sancor tiene la forma legal de cooperativa, digamos, no es sociedad anónima. Claro, dependen muchos tambos. Dicen que aproximadamente son 1000 tambos los que dependen de la empresa. El plan de la compañía, esto es información oficial, es hacer una reestructuración a lo largo de este año y muy probablemente se cierren 4 plantas. Son las 4 plantas que estamos viendo ahora. Es decir, y representan 500 puestos de trabajo. Claro, y la urgencia de Moyano por presentar este tema, que yo creo que es urgente porque obviamente refleja que en la Argentina hay una crisis láctea, que hay un gobierno que obviamente no va a atender a ese tema, digo obviamente porque en realidad es una posición que repite incluso con el gobierno anterior y que vamos a ver hacia dónde deriva, pero lo que digo es, el plan de la empresa es reestructurarse, cerrar 4 plantas, y hay un dato que es oficial, esto es que se cerró lo que es la entrada de leche fluida a estas plantas. Es decir, si vos te dedicás a hacer productos lácteos y cerrás la entrada de leche, ¿qué vas a producir? El mensaje es que no se va a estar paralizada la actividad. Claro, este mensaje se dio en las últimas horas. Lo recibieron los productores de insumos de Sancor, los productores de leche, los tambos en general, que asisten a 2 empresas en la provincia de Buenos Aires y una más en Santa Fe. Y por eso es la reacción de camioneros que cuando dice que hay 500 puestos de trabajo en riesgo, no son 500 de una sola planta, son 500 de estas 3 plantas. Eso, ahí en Panamericana es un centro de distribución, no es ninguna planta de elaboración, porque las plantas que están cerrando son en Santa Fe, en Córdoba. En Brinkman hay en Coronel, en Moldes y en algún otro lugar que ahora lo chequeamos, pero yo tenía en Brinkman, en Charlone, en Moldes y Centeno. Y hay otras 2 usinas en realidad en riesgo y que representarían 1000 puestos de trabajo. Es decir, forma parte del plan al que hacíamos referencia antes, 4000 empleados en la actualidad y quieren llevar la planta a 2500 personas. Claro, es la reestructuración de la que estamos hablando. Ahora, Juli, en la cadena, ¿no?, de producción, y hablando ya de la industria láctea en general, ¿quién se queda la mayor parte de la rentabilidad? Porque acá hemos tenido muchos testimonios de tamberos que están pasando
viviendo un momento durísimo hace ya varios meses y no sé si años. Y que siguen cerrando tambos también. Y lo que dicen es que el dinero se lo lleva en gran parte, bueno, las grandes empresas. Sí, seguro. No es el caso de Sancor. No, sí. Hay una mala administración. Claro, digo, ese es el caso de Sancor, digamos. Si yo tengo una parte muy importante de la rentabilidad, pero al mismo tiempo me doy vuelta y tengo una cantidad de costos enormes y de gastos enormes que me han crecido incluso en el último año, yo, aunque sea rentable desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que le estoy agregando, no sé, un 50% de valor al producto, es decir, que puntualmente me estoy quedando con una tajada importante del precio, claro, cuando me doy vuelta tengo que pagar, si no, ahí es donde no soy rentable, es decir, en la estructura que tengo. Bueno, a ver, lo que todo el mundo está mirando es, bueno, pero a ver, ¿cómo está Sancor? Sancor la verdad que no está bien. Si uno quisiera mantener los puestos de trabajo, ¿quién tendría que poner la plata? Bueno, puede ser un inversor de afuera, pero lo más importante, vamos a suponer que Arcor, de pronto, así como compró una parte de la Serenísima, compra una parte de Sancor. ¿Qué es lo primero que va a hacer Arcor cuando entre en la compañía? Va a decir, a ver, claro, vos tenés 4.000 empleados, pero la verdad que producís por 1.000 empleados, digamos, tenés 3.000, que en este momento, por lo menos, primero, no tiene la posibilidad de producir la cantidad de productos y después puntualmente, la verdad que el momento no da. Entonces, la verdad que la compañía y el estado de la compañía se enfrenta a una situación muy complicada. Vamos a nuestro móvil en vivo allí en la planta de distribución de la Panamericana, donde está Bernardo Mañago en este momento, a ver cuál es la situación allí en este momento. Bernardo. Claudio, muchas gracias. El sindicato de camioneros se ha movilizado hasta el ingreso de la planta de Sancor en Panamericana y 202, donde están realizando una protesta, claro, porque es un sector que está involucrado en esta situación por la cantidad de puestos de trabajo que dependen del sindicato de camioneros. No es el único sindicato, también está, por ejemplo, Atilra, que tiene mucha presencia en el interior del país, pero han sido los camioneros los que se movilizaron hoy hasta el acceso a la planta de Sancor aquí en Panamericana, que no está trabajando en el día de hoy justamente también por toda esta situación. Van a permanecer en el lugar por tiempo indeterminado realizando este reclamo de continuidad, sobre todo en la fuente de trabajo. Bueno, Bernardo, ahí todavía no ha finalizado la reunión de Pablo Moyano con los miembros allí de esta planta de distribución de Sancor. Está reunido todavía con algunos de los trabajadores y de los directivos, tratando de analizando la situación y viendo cómo va a seguir este conflicto, que es parte, como decían ustedes, de un plan de reducción de 15 plantas que tiene Sancor en todo el país a 9. Ya ha generado una enorme alarma entre los productores lácteos y entre los trabajadores de la empresa el hecho de que 4 plantas del interior del país ya hayan dejado de recibir materia prima y de esa manera hayan comenzado a paralizar la producción, ¿no? Bueno, se ve como acá está los militantes, los miembros del sindicato de camioneros ocupando el ingreso al predio y aguardando el fin de la reunión. Bien, Bernardo, volvemos en minutos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y el sindicato de camioneros preocupado también porque hay en otras fábricas, en otros sectores también de distribución, de logística, donde la suspensión de camioneros en la prestación de servicios son números importantísimos también, ¿no? Claro, porque hay que tener en cuenta que como Sancor produce con cooperativas, y bueno, obviamente todo eso genera transporte, gastos en logística, es decir, vos tenés que trasladar el litro de leche del tambo y lo tenés que llevar a cualquier planta que esté cerca. De hecho, en la zona de Sunchales realmente hay muchos tambos también, hay, en Santa Fe, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, Sancor tiene muchas plantas. Bueno, esto genera trabajo para los camioneros. Claro, cuando se cierra una fábrica, se cierra una planta en este caso, te quedás sin trabajo. Es así. Bien, Juli, enseguida seguimos. Vamos a hablar también, vamos a hacer una